Inicio la grabación. Entonces, como les decía, vamos a proceder entonces con el diseño que nos falta de la tubería de desagüe, la tubería de excesos. Esa tubería nosotros la podemos diseñar, digamos, bajo diferentes criterios. Puedo diseñarlos como una tubería de desagüe funcionando a presión, en la cual pues utilizaría, pues, digamos, los conceptos de la hidráulica de tuberías, o también podría diseñar ese desagüe como una tubería trabajando a flujo libre o un canal a flujo libre. ¿Sí? En este caso nos vamos a enfocar un poco en la tubería, trabajando pues como un desagüe a presión. ¿Sí? Entonces vamos a tener acá esa parte. Yo guardo esto por aquí. ¿Sí? Entonces, el elemento que vamos a diseñar sería el diseño de la tubería de desagüe de excesos. ¿Sí? Sería el elemento que procederíamos a diseñar. Por ahí en el enunciado del ejercicio nos dice unas características de esa tubería. Voy a abrir acá para compartir esa parte. Eh, en el enunciado del ejercicio acá. Nos están dando esta información con respecto a la tubería de excesos. Nos dice que tiene una longitud de 10 metros hasta el cauce del río, la pendiente de la misma es del 3%, el material es PVC y nos están diciendo que utilicemos la ecuación de Hazen-Williams, donde el valor de C, el coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams es 140 para el PVC. ¿Sí? Entonces, tenemos longitud de 10 metros. Ya les comparto la pizarra, estoy tomando estos apuntes. Pendiente del 3% como tal. Materiales PVC. Y el coeficiente de fricción de la ecuación de Hazen-Williams para el PVC me dice que es de 140. ¿Sí? Entonces, con esa información vamos nosotros a proceder a calcular el, 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 la tubería de desagüe como tal. Digamos que en este caso, para nosotros calcular esa tubería, pues nos vamos a enfocar en el cálculo del diámetro de la tubería. ¿Sí? La ecuación de Hazen-Williams que nos plantea. Entonces tenemos nosotros por acá ecuación de Hazen-Williams, HW. Lo que nos plantea la ecuación de Hazen-Williams es que el caudal va a ser igual a ¿quién? A 0.2785, si lo recuerdan ustedes, por el coeficiente de fricción C, ¿sí? Por el diámetro de la tubería elevado a la 2.63 por S sub 0 elevado a la 0.54. ¿Sí? Donde C es quién, C es el coeficiente de la tubería, el coeficiente de rugosidad de la tubería para la ecuación de Hazen-Williams, que vale 150, se lo conocemos. El D sería el diámetro de la tubería como tal, y el S sería pues la pendiente de la línea de energía, que digamos, en este caso, como en estas estructuras de Bocatoma, pues esa tubería es más bien una tubería corta, ¿sí? Digamos, tenemos una longitud de 10 metros para la descarga, generalmente son tuberías cortas o longitudes cortas con respecto a la descarga que realizamos, pues nosotros podemos trabajar esa pendiente de la línea de energía mediante una aproximación tomándola pues como paralela a la línea de fondo de la tubería o a la línea o a la pendiente de la tubería como tal. ¿Sí? Entonces en este caso pues podríamos usar ese 3% para hallar esa ecuación. ¿Okay? Eh, Como les decía, en este caso entonces nos interesa a nosotros calcular el diámetro, entonces pues simplemente despejamos el diámetro de la ecuación de Hazen-Williams, ¿sí? Tendríamos nosotros que el diámetro pues va a ser igual a quién, si despejamos ese diámetro pues vamos a tener que hacer el caudal, ¿sí? El caudal sobre, el caudal dividido en 0.2785
que multiplica a C por la pendiente elevada a la 0.54. ¿Sí? Y el diámetro está elevado a la 263, entonces esto 1 sobre 2.63. ¿Sí? Esa sería la ecuación para calcular el diámetro como tal. ¿Listo? ¿Cuál sería el caudal que evaluaríamos nosotros acá? Sí, sería el caudal de excesos, Dex. correcto. ¿Sí? O sea, porque el caudal que vamos a enviar por esa tubería es el caudal de excesos. Y en este caso, pues, digamos que la vamos a diseñar para la condición de caudal máximo en el río. ¿Sí? Era el chequeo que hacíamos o que realizábamos nosotros ayer al final. Entonces ese caudal de excesos, o sea, sería el caudal de excesos máximo, coloquemos acá, para diferenciarlo pues con respecto al caudal de exceso que calculamos con el caudal medio para diseñar esa cámara de excesos. Entonces aquí vamos a garantizar de que el caudal de excesos que va a evacuar esa tubería pues va a ser el caudal de excesos que me genera el caudal máximo en el río. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos da ese caudal de excesos? No, pues vamos a reemplazar de una vez en la fórmula. Vamos a decir que el diámetro va a ser igual. Me coloco primero el denominador, 0.2785, que multiplica ¿quién? A 100, perdón, es 140, el coeficiente de rugosidad, ¿sí? 140 por la pendiente C sub 0, que en este caso, digamos, como les decía, es la pendiente de la línea de energía, pero nosotros, digamos que por ser esa tubería, digamos, tan corta, son solo 10 metros, pues vamos a hacer una aproximación y vamos a decir que esa pendiente, esa línea de energía es paralela a la pendiente de la tubería, que en este caso sería el 3%. O sea, esto por 0.03 elevado a la 0.54. ¿Sí? Y el caudal de excesos que me genera el caudal máximo, lo teníamos nosotros por acá, creo que es este 0.189 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Lo calculamos el día de ayer para la condición máxima, 0.189. Entonces tenemos acá que es 0.189 metros cúbicos por segundo y todo esto elevado a la 1 sobre 2.63. ¿Cuánto nos da ese cálculo, muchachos? Yo creo que la imagen está cargando un poquito más lenta Sí, eh, pero está como como la voy pegado. escribiendo yo. Entonces el internet está molestando allí un poquito. Profe, a mí me dio 0.27073 metros. 0.2773. 27063. 063. 27063 664, qué metros. pena. 27063. ¿Sí? 64, profe, qué pena. Aproximadamente. Ah, ok. Todavía sigue con la pantalla congelada. Sí, nos toca un poquito más despacio porque creo que no está cargando al tiempo como vamos escribiendo. Listo, entonces tenemos el diámetro calculado allí. ¿Eso en pulgadas más o menos cuánto sería? Porfa, lo pasan a pulgadas. Veamos, esto es igual a 10.65. 10.65 pulgadas. ¿Sí? Y
Digamos que con este dato lo que hacemos nosotros es identificar, bueno, lo que nos dice es requerimos 10,65 pulgadas para evacuar ese caudal que tenemos allí, ese caudal de excesos. Eh, para ello, entonces, digamos que lo que hacemos nosotros es ir a los catálogos de tubería de los diferentes fabricantes. Digamos, en este caso, o sea, digamos, dentro de los catálogos no viene tubería de 10,65 pulgadas, sino que sería la tubería de diámetro nominal siguiente. Tampoco viene tubería de 11 pulgadas, entonces sería una tubería de 12 pulgadas, ¿sí? Y pues ya dependiendo del fabricante como tal, pues vamos a tener cuál sería el diámetro interno de esa tubería. En este caso, digamos, vamos a tomar 12 pulgadas y como diámetro interno simplemente vamos a tomar la conversión como tal. Entonces, decimos acá que o sea, ya tenemos es que irnos al catálogo, a los catálogos de tubería de los fabricantes. ¿Sí? Entonces, digamos que se selecciona o seleccionamos una tubería. ¿Sí? Seleccionamos una tubería eh, con diámetro nominal. Profe, de pronto está mostrando algo en estos momentos. Eh, pues está proyectando allí la imagen. O sea, está proyectando así es esto acá. Sino que es que como, o sea, estoy escribiendo en la tablet, pero digamos que va cargando como muy lento en Pero está sí, Profe, si de pronto bueno, deja de pues, compartir pantalla y vuelve a compartir. bueno, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir a ver. Porque ya cerré audio, que ya cerré y compartamos nuevamente. Ahí estamos compartiendo. ¿Sí? Seleccionamos una tubería, perdón, con diámetro nominal de 12 pulgadas. Igual sigue lento, muchachos. Eso es cuestión del internet. Eso son, y si no, no tenerle paciencia que vaya cargando y listo. De diámetro nominal 12 pulgadas, ¿sí? Entonces decimos cuyo diámetro interno entonces, porfa, ¿cuánto nos da esa conversión de pulgadas a, a metros? Vamos a trabajarlas directamente allí. Punto 3048 metros. 0,3048 metros. ¿Sí? Es el diámetro interno de esa tubería. Entonces, con ese es con el que vamos nosotros a enseñar. O sea, ese es el que estamos seleccionando para nuestro, o como el diámetro de la tubería para evacuar ese caudal. Eh, digamos que con el fin de identificar si esa, eh, digamos, tubería es suficiente para evacuar ese caudal, debemos hacer dos chequeos. Bueno, más que chequeos, debemos es calcular la cabeza hidráulica, ¿sí? O el nivel de lámina de agua mínimo que requerimos para poder evacuar ese caudal, digamos, bajo condiciones pues, de tubería trabajando a presión eh, por ese diámetro que hemos acabado de definir. Debemos calcular entonces las pérdidas que se generan allí en la descarga
Allí vamos a tener dos pérdidas como tal, esa tubería de excesos, ¿sí? Si volvemos por acá al esquema, eh, a este esquemita, bueno, voy a reconstruir este esquema acá en esta última página. Así, nosotros volvemos al esquema en el cual teníamos por acá lo subí mucho. Ah, perdón, me voy a conectar. Hacerlo así. Digamos este esquema que veíamos por ahí previamente, donde teníamos por acá entonces la tubería que va hacia la aducción, y acá entonces tenemos la tubería que estamos diseñando, que es la tubería de descarga, la tubería de excesos. Tubería de excesos. ¿Sí? Y acá pues teníamos entonces eh, la mina de agua del vertedero de excesos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a calcular nosotros en este momento va a ser esta altura de lámina de agua mínima que requerimos para evacuar ese, eh, eh, ese caudal, o sea, para garantizar de que esta altura de lámina de agua, digamos, tenga la suficiente capacidad hidráulica digamos, suplir esas pérdidas que se generan allí en esa tubería. ¿Qué pérdidas vamos a tener acá? Vamos a tener unas pérdidas asociadas al orificio, ¿sí? Eh, entonces, vamos a tener acá la pérdida de energía del orificio. Ahí va cargando poco a poco. Y en la teoría pues vamos a tener las pérdidas por fricción, ¿no? Entonces, la suma de esas dos pérdidas es la que nos va a dar, digamos, como estas pérdidas totales que vamos a llamar HT. O sea, la altura, ese HT va a ser la altura de la lámina de agua que vamos a requerir eh, en esa caja de excesos, en esa cámara de excesos, ¿sí? Es la altura que nos va a generar ese caudal máximo eh, fluyendo por esa tubería hasta la descarga libre pues en el río. Entonces, aquí tendríamos nosotros la descarga libre del flujo en el río como tal. Está lento cargando. Ok. Estas pérdidas del orificio, entonces vamos a nombrarlas nosotros como eh, HO, y en las pérdidas por fricción pues siempre las hemos llamado como HF, ¿no? HO y HF. ¿Listo? Para calcular las pérdidas
digamos que se generan o se me generan por el efecto del orificio como tal. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar en este caso pues la ecuación eh, de, de un orificio sumergido. ¿Sí? Entonces, digamos acá pérdidas eh, generadas pues por el orificio. Descarga libre. Voy despacio mientras que carga este, yo soy bien lento. Entonces, para calcular esas pérdidas, pues usamos la ecuación del orificio sumergido, ¿sí? La cual pues, nos dice que el caudal de excesos teníamos nosotros era igual a quién, a un coeficiente de descarga por el área neta o por una sub cero. Bueno, en este caso área neta no, sino una sub cero, que es el área del orificio, por la raíz de 2G por H, en este caso pues el H0, que es la pérdida que me genera el orificio. ¿Sí? Tenemos entonces nosotros que el C sub D, para este caso, para ese orificio sumergido, en este caso el C sub D vale 0.75. ¿Sí? El área del orificio, entonces, de acuerdo al, digamos, al diámetro que estamos trabajando, ¿cuánto nos daría esa área de ese orificio? Tenemos que el diámetro como tal es de 0.3048. ¿Sí? Sabemos entonces nosotros que el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por r, pi por el radio al cuadrado. Entonces aquí decimos, digamos que esto es pi por el diámetro al cuadrado, que es 0.3048. 0.3048 elevado al cuadrado, todo esto sobre 4. ¿Cuánto nos da esa área de orificio, muchachos? 0.07296 metros. 0.07296 metros, esa es el área del orificio, estos son metros cuadrados, ¿no? Y la aceleración de la gravedad, pues es 9.81. Por lo tanto, necesitamos calcular quién, el H sub 0, que es la pérdida o la carga sobre el orificio. ¿Sí? O sea que H sub 0, si lo despejamos de esa fórmula, pues va a ser igual a quién, al caudal de excesos que estamos trabajando sobre el coeficiente de descarga por el área del orificio, por el A sub 0, que es el área del orificio. Esto, a ver, elevado al cuadrado, para quitar la raíz, por 1 sobre 2G. ¿Sí? Entonces sería despejando el H sub 0. Caudal de exceso sobre C sub D por el área sub 0, elevo al cuadrado para quitar la raíz y el 1 y el 2G lo paso a dividir en 1 sobre 2G. Listo, ya conocemos las variables, entonces, ¿cuánto es el caudal de exceso? Dijimos que era 0. Ya lo tengo por acá, 189. Entonces 0.189, esos son metros cúbicos sobre segundo, sobre 0.75, que es el coeficiente de descarga de ese orificio sumergido, por 0.07296,
que es el área de la tubería, elevado al cuadrado por 1 sobre 2 por 9,81. ¿Cuánto nos da el cero, muchachos? Me dio 0.60 metros. De 0,60 metros. ¿Sí? Esa es la pérdida de carga que se genera por el orificio. ¿Listo? Y ahora entonces las pérdidas por fricción. Pérdida por el orificio y las pérdidas por fricción en la tubería. Pérdidas por fricción en la tubería. Ya sea el HF. Bueno, nosotros lo nombramos allí como HF mayúsculo. De paciencia mientras que carga la imagen allí. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿De dónde sale el C sub D? Ese es el coeficiente de descarga de un orificio sumergido, Sebastián. O sea, Pero generalmente ahí, ese coeficiente de descarga, ¿cómo? sí, señor. Es teórico. Generalmente ese coeficiente de descarga en orificios como tal, digamos que está entre 0,50 y 0,80. ¿Sí? Un valor medio que se toma para temas de diseño es de 0,75. ¿Sí? O sea, es un valor teórico como tal. Ah, ok, pero no hay una tabla, o sea, no hay como diferentes tipos de orificios sumergidos, o ese es como el estándar. Es como el estándar, ¿sí? O sea, tabla como tal no hay. Ah, ok, Dependiendo de las ok. condiciones de diseño, generalmente se utiliza 0,75. Pero el ejercicio siempre daría ese. Sí, sí. O usted no lo daría en caso tal de. Sí, o sea, en caso tal de que sea diferente, se le daría el dato. Si no se le especifica, usted toma el valor que se utiliza comúnmente, que es el de 0,75. Ah, listo, listo, listo. Ah, ingeniero, y otra pregunta. ¿Por qué fue que utilizamos la ecuación de Hazen-Williams? Bueno, el enunciado Sí, nos para allá. dicen, o sea, simplemente en Para el el enunciado nos están diciendo, en el enunciado nos están diciendo utilice la ecuación de Hazen-Williams. Pero igual Ah, puedo utilizar la de Darcy-Weisbach, no tengo ningún inconveniente. O si lo va a diseñar como un canal a flujo libre, entonces utilizo la ecuación de Manning. ¿Sí? O sea, ya es, digamos, la aplicación de la hidráulica y digamos que usted como diseñador pues define con qué ecuación hace el análisis. ¿Sí? Lógicamente pues el ah, análisis debe ser soportado, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente el enunciado del ejercicio nos está especificando, utilice la ecuación de Hazen-Williams. ¿Ok? listo, listo, ingeniero, gracias. También puede haber especificado, utilice la ecuación de Darcy-Weisbach. Pues usted ya conoce también la ecuación de Darcy-Weisbach, entonces simplemente hacemos la aplicación de la ecuación. ¿Ok? Pero es Ah, bueno. simplemente porque el ejercicio así lo pide. Listo, listo, ingeniero, gracias. Ok, listo.
Bueno, las pérdidas por fricción utilizando la ecuación de Hazen-Williams, si recuerdan ustedes, por ahí la hidráulica 1, cuando veían todo esto de pérdidas de fricción, nos dice la ecuación de Hazen-Williams que el HF es igual a 10,675, ¿sí? Que multiplica el caudal elevado a la 1,85 por la longitud de la tubería sobre el coeficiente de fricción de Hazen-Williams para la tubería, en este caso que es PVC, elevado a la 1,85 por el diámetro de la tubería elevado a la 4,87. O sea, esta es la ecuación de pérdida eh, que utiliza Hazen-Williams y que en la cual pues, nosotros ya conocemos de nuestros cursos previos de hidráulica, ¿sí? Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar. Entonces esto es igual a 10,675 que multiplica el caudal. ¿Cuánto es el caudal? 0,189, ¿sí? Metros cúbicos por segundo elevado a la 1,85 por L, que L nos están diciendo en el enunciado que son 10 metros, ¿sí? 10,0 metros, sobre el coeficiente de fricción del material, que en este caso es PVC, que nos están diciendo que vale 140 elevado a la 1,85, por el diámetro de la tubería, que ya lo habíamos calculado, que era 0,3048 elevado a la 4,87. ¿Ok? ¿Cuánto nos da esa pérdida, muchachos? Segundo que está ahí cargando. Si tú ves que no se ve en la imagen, entonces pues no entiende la ecuación. Sí, ahí ya va cargando, muchachos. No le- 1,85. Está súper lento este internet. Ahí tendríamos la ecuación. Listo, ya terminé de cargar, muchachos. Entonces, porfa, me regalan ese dato.
¿Alguien tiene ya el dato, muchachos? Creo que es el caudal de éxito es el que se usa, ¿no? Sí, el excesos, el 0.189. ¿Sí? Para la condición máxima, que es la que estamos pues, evaluando. Cero punto 17. 0.17 me dicen por acá. 0.17 metros. Por lo tanto, la pérdida total o las pérdidas totales 'Sí? Entonces las pérdidas totales son iguales ¿a quién? A las pérdidas que se generan por el orificio, ¿sí? Más las pérdidas que se generan por fricción. Entonces 0.60 más 0.17. O sea, la pérdida total va a ser igual a 0.77 metros. ¿Ok? Se queda allí cargando. 0.77 metros. Esa sería la pérdida total. Y aquí digamos que ya tenemos diseñado o sea, ya diseñamos nuestra tubería de caudal de excesos. ¿Ok? Generalmente nosotros procuramos de que esta pérdida total, ¿sí? O sea, que este HT total o sea inferior a 1,20 m. ¿Sí? Digamos que es como una medida pues, de referencia. Dejemos aquí la nota. Por lo general, se recomienda que HT sea menor que 1,20 metros. ¿Sí? Si de pronto ese HT me está dando muy alto, generalmente, digamos, la mayor pérdida me la va a generar es el orificio. Si de pronto el HT me está dando un valor muy alto, o sea, por encima de 1,20, lo ideal es entre más bajito sea, pues mucho mejor, pero digamos que puede darse el caso en que le dé ese valor unos 50, 2 metros, 3 metros, pues digamos que lo que hay que aumentar allí para reducir esa pérdida es el diámetro de la tubería.
¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros seleccionamos 12 pulgadas, que me está dando muy alto, entonces pues aumento ese diámetro a unas 16, 18 o 20 pulgadas con el fin de que esa, digamos, carga hidráulica me baje a dimensiones o a un valor inferior a los 1,20 metros. ¿Sí? Digamos pues que es como esa recomendación. Otra opción es diseñarlo como un canal a flujo abierto, ¿sí? Entonces no diseño como una tubería trabajando a fricción, sino como un canal trabajando a flujo libre. ¿Ok? ¿Preguntas allí, muchachos? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí, Lo que pasa es que aquí diseñamos pues todos los elementos de la captación, ¿cierto? sí. Pero el problema me especifica cuándo tengo que diseñar o cuándo tengo que diseñar menos elementos. O sea, así me hago entender. Puede haber varios tipos de bocatomas. ¿Cómo sé que el ejercicio se terminó ya? Ya depende del tipo de bocatoma que usted esté diseñando, ¿sí? O sea, aquí son los elementos de una bocatoma de fondo. Si usted como diseñador propone una bocatoma lateral, digamos que lo único diferente que va a tener de todo este cálculo es el cálculo de la rejilla, ¿sí? Y ya la rejilla se calcula mediante otra ecuación de vertedero, que sería la ecuación de vertedero lateral. Es el único cálculo que cambia. De resto, todos los elementos son los que están en la estructura de captación, ¿sí? O sea, básicamente digamos, el dimensionamiento de cada uno de esos elementos que conforman esa estructura. ¿Sí? ¿Y quién lo define? Pues usted como diseñador es el que al proponer la estructura, pues define cuáles son los elementos que componen esa estructura. Aquí nosotros hicimos el esquemita de cuál es la estructura. ¿Sí? Si retornamos por acá a nuestro esquema inicial, ¿sí? Este es el esquemita base. Aquí pues nosotros nombramos cuáles son los elementos bases que tiene esa estructura. Es el dique, la rejilla, el canal de captación, el vertedero de exceso, la cámara de exceso, la cámara de recolección. Ya diseñamos la tubería de excesos, ¿sí? Y nos falta diseñar los muros de contención, que es la altura que llevamos para allá, la altura del muro de contención, y ya no tengo más elementos dentro de esa estructura, ¿sí? Entonces, digamos, en la estructura que usted está proponiendo, es donde usted define cuáles son los elementos que debe diseñar. ¿Cuál es el otro tipo de captación, digamos, comúnmente usado? Pues es el de bocatomas laterales. Digamos, el diseño de la estructura como tal es muy similar, lo único que cambia es la forma en cómo calculo la rejilla, ¿sí? Que en este caso pues ya voy a utilizar es otra ecuación de vertedero, que es la ecuación de Francis, la cual me va a permitir es calcular la longitud de rejilla que necesito para poder captar el caudal de diseño como tal, ¿sí? Es lo único diferente. Pero el resto son los mismos elementos, ¿sí? De resto es el dique. Bueno, en una bocatoma lateral usted no va a tener canal de captación, ¿sí? Sino que, o sea, no tiene canal de captación, entonces no tendré que diseñarlo. Sí, entonces es dependiendo de la estructura que usted vaya a proponer. Aquí vemos el ejemplo con una bocatoma de fondo porque es la más comúnmente usada, ¿sí? En algunos casos pues vamos a tener que recurrir a una bocatoma lateral, pero van a ver ustedes que el procedimiento es básicamente el mismo. Ah, bueno. Entonces la checklist me sirve para cualquier tipo de bocatoma. O sea, no es sino variacioncitas pequeñas de acuerdo al diseño. Exacto, sí. Exacto, ya es Ah, usted definir, bueno, cuál es la bocatoma que va a proponer. Entonces, pues, hace esa listica de chequeo, como lo está diciendo allí, de cuáles son los elementos que componen esa estructura. Entonces, tengo que diseñar este, tengo que diseñar aquel. En esta no necesito un canal de captación, sino que necesito este, ¿sí? Entonces, es como eso. ¿Sí? O sea, en el diseño usted lo va identificando. bueno, señor. Muchas gracias. Ok. Finalmente aquí entonces tenemos la altura de los muros de protección.
esa altura de los muros de protección, digamos que generalmente se define como la altura que me genera el caudal máximo en el vertedero que estamos diseñando, más un borde libre, ¿sí? Que generalmente se toma un borde libre de 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, ese H muro, coloquémoslo, llamémoslo así, H muro va a ser igual a quién? A H máximo, ¿sí? Más un borde libre. Bueno, H muro, únicamente, pues va a ser la altura de los muros de protección. Ya lo miramos en el esquema. ¿Sí? El H máximo que tenemos acá, que se va actualizando la pantalla allí. ¿Sí? Este H máximo es la altura o nivel de lámina de agua o nivel de lámina de agua que genera la condición de caudal máximo la condición de caudal máximo en el río sobre el dique precio. Y ese máximo nosotros ya lo calculamos por allá al principio cuando definimos cuando hicimos todo el dimensionamiento del dique y chequeamos pues el tema de velocidades y demás sobre él. Y BL simplemente es un borde libre. ¿Sí? Es un borde libre que se deja. Profe, ese H máximo es el que calculamos con el caudal máximo. Sí, con el caudal máximo. Por eso estoy diciendo allí altura a nivel de lámina de agua que genera la condición de caudal máximo en el río sobre el dique preso. ¿Sí? BL es un borde libre, generalmente se toma de 30 centímetros, pero pues este ya es, digamos, como a criterio del diseñador. ¿Sí? Alguien puede decir, no, yo voy a dejar 20 centímetros, o yo voy a dejar 50, o voy a dejar 1 metro, sino pues que 1 metro pues no tendría pues como necesidad porque digamos que ya en el cálculo usted está diciendo que cuál es el nivel de aguas máximo, ¿sí? Entonces con 30 centímetros que es más que suficiente. Generalmente 30 centímetros, ¿sí? Con lo que se toma. Entonces, por lo tanto, pues en la altura del muro, que decimos nosotros acá, por lo tanto, el H muro va a ser igual. ¿Cuánto nos había dado esa profundidad de lámina de agua para esa condición de caudal máximo? Ese es de los primeros cálculos que hicimos. Creo que debe estar como por acá. Es Entonces, estamos 0,51, aquí. profe, creo. A ver,
para el caudal máximo 0,51, ok, gracias Helen. Entonces, retornemos por acá. O sea que el H muro va a ser de 0,51 más el borde libre, pues tomémoslo de 0,30 metros. 0,30, por lo tanto, pues el H muro será de 0,81 metros. ¿Sí? O sea que en ese dique, o sea que el dique que usted planteó, vamos a esquematizar por acá. Y bueno, aquí viene la cámara de excesos. Acá tendría la rejilla. Esa estructura más o menos, o sea, lo que hemos definido nosotros como algo así. Aquí queda la cámara de recolección. Entonces, ese H-muro que calculamos nosotros allí, pues es este de acá. Igual a 0,81 metros. Ok. Tendríamos allí ya diseñado nuestra estructura. Entonces ya luego, pues, digamos que estos elementos, pues los unificamos en un solo plano que sería, pues, el plano de diseño como tal. Tendrían, pues, todas las dimensiones. ¿Sí? O sea, sería ya el esquema general, pero ya con las dimensiones como tal. Sería este esquemita, sí, pero digamos que ya con todas las dimensiones que hemos calculado. Pero bueno, ese ya es un tema de dibujo. Lo que hago es que se los comparto luego en otra imagen para no quedarnos aquí pues como realizando el dibujo como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta allí, muchachos? ¿No? Ok, muchachos. Digamos que allí estaríamos cerrando esta parte del diseño de estructuras de captación. ¿Listo? O sea, el ejercicio, digamos que este es uno de los más largos que vemos pues, en el curso. Y bueno, otras estructuras, digamos, también nos van a demandar un poquito de tiempo, pero ya hay otras que, como por ejemplo las líneas de aducción, conducción, digamos, de cierta forma nosotros ya dominamos esos conceptos de la hidráulica, pero entonces no son, o sea, no nos va a demandar tanto tiempo esos ejemplos, esos ejercicios. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces voy a tener acá compartir. Entonces, bueno, como no hay preguntas al respecto, vamos a proceder con el tema exposiciones y entonces seguiríamos con el tema 3, el cual es líneas de aducción a flujo libre a cargo del grupo 3. ¿Ok? Y dependiendo si alcanzamos, hacemos de una vez la exposición de los desarenadores que tendríamos programado para hoy. Listo, muchachos, grupo 3.
Ya va, profe. Bueno, buenos días. Mi nombre es Helen Holguín, es de mis compañeros Camilo Andrés Peña, Juan Esteban Valencia y Mauricio Zamora, y en el día de hoy les vamos a exponer sobre las líneas de aducción, específicamente aquellas que trabajan a flujo libre. Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Valencia. Entonces, como tal, las líneas de adducción que son, es como el sistema que nosotros utilizamos para conducir agua por medio de canales, ríos o quebradas, o pues cualquier otro método, en este caso a flujo libre. También puede ser a flujo a presión, pero pues la expresión de nosotros es a flujo libre, entonces por lo mismo los canales o los ríos. Este sistema casi siempre es por gravedad, pues se busca para tener una eficiencia mejor. Sin embargo, hay veces que es necesario el sistema de bombeo para poder recolectar estas aguas ya hasta el desarenador o hasta la planta de tratamiento. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, ese es como el sistema, como el diagrama general que tenemos desde que se recolecta el agua hasta que se lleva a las casas. Entonces, tenemos una fuente que sea el río, cualquier otra fuente donde podamos sacar estos recursos. Entonces, de ahí yo llamo a la zona de captación que mediante la aducción a flujo libre lo llevamos a un desarenador como para darle una especie de limpieza primero. Luego, seguimos con la misma aducción, ahí sí lo llevamos a la planta de tratamiento. Y luego ya sería conducción porque es a presión, ya que pues se trata de que si ya pasó por la planta de tratamiento, pues que el agua mantenga limpia y esto se logra es mediante tuberías. Luego ya se llevan al tanque de almacenamiento, luego ya empiezan a distribuirlo en la población hasta llevarlo a la red intradomiciliaria y ya pues como todos sabemos a cada una de nuestras casas. Siguiente diapositiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el proceso de las líneas de adopción es hacer unos estudios previos de todo el proyecto que se vaya a hacer. Entonces, lo primero es, en esos estudios, es la concepción del proyecto, que es definir los criterios técnicos y económicos, cómo se va a hacer, cuánta plata hay, de dónde van a salir los recursos y todo eso. Hay que tener estudios de datos geotécnicos, geológicos, qué consumo, o sea, para qué tipo de población es, cuánto consumo necesitan, cuánta agua tenemos que recolectar y la topografía es muy importante, por lo que les dije ahora que se busca que sea por gravedad y que no necesitemos sistemas de bombeo. Siguiente. Entonces, luego de nosotros ya decir, bueno, el proyecto se va a hacer, tenemos los recursos, los podemos sacar de algún lado, entonces ahí sí, vamos y, y hacemos un análisis de costo mínimo. Para esto nos dirigimos al título A del RAS, en el capítulo A.8, en el cual nos toca dos puntos importantes, que es la evaluación socioeconómica. Uno de ellos es el análisis de costo-eficiencia, o sea, yo cuánto tengo que invertir para hacer este proyecto y que me sea eficiente, porque no hago nada si tengo poco presupuesto y no me va a hacer de eficiencia el proyecto, es un proyecto que toca cancelarlo o viceversa también. Puedo meterle mucha plata, pero si no me va a servir, no es funcional. Y también el análisis de costos mínimos de expansiones de la capacidad, o sea, si más adelante podemos hacer una ampliación a esto o si lo que tenemos que hacer es una ampliación ya a las líneas de opciones existentes, esto se hace en un periodo largo, o sea, yo voy a ampliarlo para que me sirva largo lapso de tiempo y en un sistema global. O sea, no solamente voy a ajustar mi línea de deducción en este tramo, sino que tengo que pensar en todo el sistema como tal global. Y lo mismo del periodo ajustable en cada etapa. Voy a ajustar esta parte por ahora, pero pensando siempre en más adelante modificar todo el sistema. Siguiente. Tenemos que tener muy presente la infraestructura existente de la zona, identificar las principales obras, todo lo que podamos utilizar o que nos pueda afectar nuestro proyecto. Infraestructuras construidas, ríos que hayan cerca, de pronto un puente que se haga y nosotros que querramos hacer por ahí un canal y no podamos porque existe el puente. Todo eso tenemos que tenerlo planteado en los estudios previos antes de empezar a realizar el proyecto. Siguiente. Entonces, lo que les di del estudio de la demanda, o sea, lo que les mencioné ahora, que es entender cuánta agua se necesita llevar para no llevar ni de más ni de menos, sino lo necesario.
Entonces, para esto es el título del RAS también, en el capítulo de punto 2, que tenemos el alcance, o sea, hasta dónde puede alcanzar nuestro sistema de abastecimiento. Tenemos que tener una gerencia de demanda de agua, alguien que se encargue de todo eso y saber el agua para qué va a ser destinada, para saber de dónde la podemos tomar y si el agua, si la calidad del agua es óptima o no es óptima, ya que puede ser para uso residencial, comercial, industria, rural, fines públicos, etcétera. Siguiente. En los estudios previos también está el aspecto general de la zona de adopción, que es los regímenes de propiedad, es como lo de ahora de estudiar las infraestructuras existentes, solamente que aquí es como saber qué podemos intervenir y qué no. Tenemos que saber si el primer proyecto que vamos a hacer es propiedad del Estado o propiedad particular y necesitaríamos saber si hay posibilidad de comprarla, cómo sería todo este proceso, si no está, digamos, como en el paisaje cultural cafetero, cosas así, que, o sea, que se pueda realizar esto para poder no tener inconvenientes en el proyecto. Usos generales de la zona, el uso de suelos también es importante, para qué está destinado y los futuros proyectados, qué se tiene pensado hacer en la zona para garantizar que el sistema que vamos a hacer de adopción nos va a hacer funcional por muchos años o por el tiempo pues establecido. Siguiente. Y los estudios topográficos. Eso es la franja de concepciones transversales de 15 metros a partir del diseño. Esos son como datos en particular que nos dice la norma qué es lo que tenemos que hacer. Y lo mismo, evitarse los terrenos que sean de difícil acceso o inaccesibles por completo. Lo que les decía del sistema de bombeo o de por gravedad. No podemos pretender llevar agua por la parte más difícil del terreno donde toque a tener un sistema de bombeo, represas y cosas así, porque pues es algo innecesario económicamente. Siguiente. Y en los estudios topográficos hay que tener unos parámetros que nos da la norma, que es antes, o sea, antes de empezar tenemos que tener esto para poder decirle a la persona que se va a encargar del proyecto, darle unos, como unos antecedentes, que son los planos aerofotográficos, los planos de catastros de las instalaciones de sistema de infraestructura, el prediseño deben utilizarse los planos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en la mejor escala posible y recopilarse las fotografías aéreas e imágenes satelitales existentes en la zona del trazado. En la mayoría de los casos esto pues lo hace el topógrafo y ya le entrega todos los datos que necesite la persona que se vaya a hacer cargo del proyecto. Y las condiciones geológicas, que es muy importante porque tenemos que tener en cuenta si hay alguna falla, si pueden haber posibles inundaciones, deslizamientos en la zona o cualquier otro problema que se pueda presentar geológicamente que nos pueda afectar la infraestructura en la construcción o en el futuro del plazo de vida útil. Siguiente. Y la calidad del agua. Nosotros antes de empezar el proyecto tenemos que pedir que nos entreguen un estudio de calidad de agua que se le haya hecho y en caso tal de que pues, no haya un estudio, debe hacerse antes de empezar cualquier infraestructura, de empezar cualquier cosa. Hay que garantizar que para el uso que va a hacer el agua, la calidad sea la exigida por la norma. Y ya la factibilidad de ampliación o extensión, esto se tiene en cuenta ya, digamos, teniendo en cuenta el costo mínimo, por ejemplo, mínimo va a invertir tanto en el proyecto, entonces yo con esto veo si es apto hacer una ampliación o extender el sistema o si es inaccesible o no se puede hacer por fines económicos. Y ya los cuerpos receptores de agua de lava de red. Esto en ciertos casos es necesario contemplar un posible lavado de las tuberías, ya que por lo menos esto ya es no tanto a flujo libre, sino ya como información como tal que nos da la RAS, que nos dice, o sea, cuando usted haga la tubería, tenga siempre presente que en algún momento esta tubería se va a poder ensuciar, entonces hay que tener un sistema de lavado o hacer que la tubería como tal tenga un sistema que nos pueda permitir limpiar la tubería por completo y que no sea necesario cambiarla por una nueva. Y ya pues en el estudio de suelo, atrás, Helen. Listo. Y entonces también por último, ya en el estudio
en los estudios previos a tener un estudio de suelos, que para esto nos guiamos del capítulo G2, del RAS también, y dice que el diseño considera la participación de un especialista en geotecnia. Esto es lo que les decía ahora también, o sea, el tipo de suelo, ver que la calidad tanto del agua como del suelo cumpla con lo mínimo, pues como mínimo pues, y ya, y también de tener en cuenta los servicios de agua cruda, lo que les decía ahora, que era para el tipo, dependiendo de lo que se vaya a usar el agua, si es uso doméstico, comercial, rural y entre otros. Ya con esto le doy paso a mi compañero. Buenos días. Eh, Según la norma, entonces tenemos varias condiciones generales que se deben cumplir para el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de las aducciones. La norma da unas recomendaciones y unas reglas que deben cumplirse, como las siguientes. Lo primero es decir qué tipo de aducciones hay. Como lo decía mi compañero, hay aducciones a superficie libre, que son canales o tuberías a gravedad, y aducciones a presión. Como lo mencionó, para esta exposición vamos a utilizar la aducción a superficie libre. Entonces vamos a hablar de las recomendaciones que da la norma acerca de la construcción de este tipo de estructura. Siguiente. Se deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Pues la norma da una recomendación muy importante, y es que de ser lo más eficaz posible, no utilizar canales abiertos en la adopción, debido a que esto presenta muchos problemas en el mantenimiento y también puede generar un riesgo de contaminación, ya que pueden caer cualquier tipo de residuos al canal. Por lo cual, entonces la norma pretende decirnos que utilicemos mejor un sistema de adopción a presión. Sin embargo, pues vamos a seguir diciendo qué tipo de recomendaciones se da si se escoge un canal a superficie libre. Los canales que crucen zonas pobladas o zonas susceptibles de contaminación deben estar previstos con una cubierta de protección. Es lo más recomendable. Permite que un sistema de adducción pueda existir tramos sucesivos. ¿Qué quiere decir eso? Que puedan haber tramos a superficie libre o pueden haber tramos a presión, pero se tiene que tener una recomendación muy bien estudiada de la parte hidráulica. Siguiente. En los puntos donde haya una transición de diferentes tipos de adducción, se debe tener en cuenta muy bien el funcionamiento. No deben presentarse pérdidas continuas de agua como resultado de la diferencia de la capacidad de los diversos tramos. El tramo con menor capacidad debe tener la capacidad de diseño de la adducción. No deben presentarse deficiencias en el comportamiento hidráulico de la adducción, como consecuencia de la subdivisión de las adducciones en tramos de diferentes tipos de regímenes hidráulicos. Siguiente. Ahora vamos a hablar de las recomendaciones de trazado. Hasta donde sea posible, el diseño de adducción debe tener como objetivo la instalación en terrenos de propiedad pública, evitando interferencias de complejos industriales, vías de tráfico intenso, redes eléctricas, tuberías principales de redes de gas, colectores de sistema alcantarillado, instalaciones aeroportuarias, y debe cumplir con los siguientes requisitos. En lo posible, tiene que hacerse paralelo a las vías públicas. De lo contrario, si se considera inconveniente desde el punto de vista económico o que no sea eficiente, se deben utilizar predios privados. Será necesario que establecer correspondiente servidumbre. O sea, se debe que tener en cuenta cómo utilizar estos predios privados, ya sea adquiriéndolos o arrendando. Bueno, ya se tiene en cuenta ese proceso económico. En caso de que se considere necesario, se deben estudiar alternativas que no sigan las vías públicas, para que el trazado no cruce hondonadas o puntos de altura pronunciada, porque se deban rodear quebradas y cauces profundos para evitar cruces directos con obras de infraestructura importantes. Con el fin de acortar la longitud de la adducción o comparar con trazados posibles en túnel,
deben estudiarse alternativas al trazado. Esto también debe realizarse en caso de que sea necesario cruzar terrenos que tengan niveles freáticos muy altos. Siguiente. Los cruces de la aducción, quebradas, estructuras, vías férreas, vías del sistema de transporte urbano masivo y otras redes se deben diseñar para cada caso particular, con las protecciones requeridas y presentar el equipo encargado del diseño. Esto es lo que nos viene, o sea, todas estas recomendaciones lo que nos dice es que cada tipo de aducciones tiene unas recomendaciones específicas y que deben cumplirse a cabalidad. Es decisión del diseñador tomar en cuenta todos estos parámetros y si hay algún tipo de problema, pues verificar las opciones que tiene, pero lo más recomendable es concluir todo este tipo de procesos de la manera más eficiente. Recomendaciones específicas. Para la sección del trazado definitivo de la aducción, debe considerarse además el análisis económico, la vida útil del proyecto y algunos otros factores. Como es el trazado de la línea de aducción, debe ser lo más directo posible entre la fuente de abastecimiento y la planta de tratamiento. Además, la línea piezométrica deberá estar situada por lo menos a 5 metros de altura con relación a los puntos altos de la línea de aducción. El trazado definitivo debe evitar hasta donde sea posible zonas con alto riesgo de inundación o deslizamiento. Esto es muy importante. Siempre que existen instalaciones enterradas o accesorios enterrados en la aducción, será necesario emplear señalizaciones y referenciarlos en planos, esquemas o tarjetas de coordenadas. Siguiente. También nos menciona sobre la facilidad de acceso a las cajas de válvulas y accesorios. En todos los casos, los conductos deben tener facilidad de acceso de equipos de mantenimiento a lo largo de su trazado. Cabe destacar de que todo este tipo de estructuras se le tiene que hacer un mantenimiento. Como se mencionó, pueden existir alguna fuente de contaminación en algún momento de la construcción o de la vida útil del proyecto, entonces por lo cual se tiene que tener se tiene que estar muy pendiente de toda la línea, no solamente de un sector, ya que pueden existir contaminaciones y esto puede afectar gravemente la salud de la población a la cual se le va a entregar el agua. En caso de que no exista caminos, carreteras paralelos a las zonas de trazado, se deben construir vías de acceso, tomando la precaución de su trazado para que se encuentre habilitado para que el vehículo durante todo el periodo de operación pueda hacer sus labores de mantenimiento. La protección contra la contaminación. Para el caso del diseño de los conductos de aducción, el constructor debe ponerse especial cuidado con la posible contaminación de las aguas crudas, como ya lo mencionaba. En caso de que económicamente se demuestre que el uso del canal abierto es una alternativa óptima, el diseño debe establecer las posibles fuentes de contaminación que existan a lo largo del trazado del canal. En particular, cuando el canal cruce zonas pobladas o zonas industriales del municipio o los municipios objetos del diseño, este debe estar cubierto. La vulnerabilidad y confiabilidad de la línea de aducción. Para el caso en que se tenga un diseño de construcción o ampliación de la aducción, el diseño debe establecer un nivel de vulnerabilidad. Aunque, como ya lo veníamos mencionando, la norma habla de los niveles de complejidad y esto está muy relacionado con eso. Pero entonces ya como lo mencionó el profesor antes, ya estos niveles de complejidad ya no se tienen en cuenta. Entonces, por lo cual simplemente se debe tener en cuenta los niveles de vulnerabilidad sin comprender los niveles de complejidad. Y finalmente, siguiente. Ok. Las derivaciones del agua cruda. En aquellos casos en que la SSPD permita el uso de agua cruda, desde una aducción, el cálculo hidráulico esta debe contemplar los caudales adicionales debidos a dicha derivación. La SSPD es la Superintendencia de Servicios Públicos Domésticos. Y como lo menciona acá, se tiene que establecer el cálculo hidráulico para
para que todos estos caudales cumplan con lo que dice la norma. Ya le doy paso a mi compañero. Gracias. Bueno, los parámetros de diseño. En primer lugar, se tiene el periodo de diseño. La nueva resolución nos dice que para todos los componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo se debe adoptar un periodo de 25 años, pues por lo tanto este será también el que se trabaje para las aducciones. Bueno, el caudal de diseño en la aducción nos dice la norma que es el caudal máximo diario y como pues la aducción va a trabajar en flujo libre, en este caso deben de incluirse, pues de tener en cuenta para el caudal de diseño las pérdidas por evaporación y las pérdidas por infiltración en caso de que el canal no sea revestido. Bueno, el análisis de costo mínimo en cuanto al dimensionamiento de los canales se debe justificar a través de, pues, de un análisis de costo-beneficio que siga los lineamientos establecidos por la norma. Y pues esta nos dice que se deben de considerar costos tanto de construcción como de operación y funcionamiento. Y que en caso de usar pues una bibliografía alterna se tiene que citar aquellas fuentes pues que avalen su validez. En cuanto al dimensionamiento del canal, se tiene que tener en cuenta pues la sección óptima, que sea en cuestión de costos, la que utilice menos material y pueda pues llevar mayor cantidad de agua. Bueno, los materiales. Se deben de tener en cuenta pues varios aspectos, entre ellos que la elección del material para la aducción debe de hacerse pues en base a las características topográficas del terreno, a la agresividad del agua que se esté llevando por el canal de aducción, ya que pues se tienen que tener en cuenta los riesgos de erosión en el canal y la velocidad del flujo del agua. También cuando un sistema de aducción pueda estar constituido por diferentes tramos, dependiendo pues de estas condiciones mencionadas anteriormente, se podría escoger diferentes tipos de materiales. Esto pues en conformidad con el tipo de funcionamiento, operación y el mantenimiento de estos. También por los esfuerzos que puedan ser producidos por el agua. Y por último, se deben de disponer de elementos especiales que puedan servir como para que la unión de estos tramos sea óptima y que se impidan pérdidas de agua o generaciones de esfuerzos no permitidos. Bueno, los coeficientes de rugosidad. Bueno, se debe tener en cuenta que pues al ser un canal que trabaja a flujo libre, la fórmula que utilizaríamos sería la de, pues, la de flujo uniforme y para ello se necesita la obtención pues, del coeficiente de rugosidad de Manning. La norma nos provee de, pues, de esta tabla que nos dice algunos de los materiales más comúnmente utilizados y el coeficiente de rugosidad que le pertenece a estos. Bueno, la velocidad mínima. La velocidad mínima va a estar establecida por aquella que genere que aquella que no produzca sedimentación. Y el valor de esta velocidad debe estar determinado como una función del esfuerzo cortante mínimo. Pero de esto pues ya nos va a hablar más adelante nuestro compañero. Bueno, la velocidad máxima en el canal de aducción dependerá como tal del caudal que ésta mueva y del radio hidráulico de la sección y el material de las paredes. Además, se deben de tener en cuenta varios requisitos. El primero es que la velocidad máxima en los canales de aducción dependerá del riesgo de erosión que el material pueda sufrir. Y pues en esta tabla nos muestran algunas recomendaciones de velocidad máxima para diferentes materiales. Tanto estos son para los canales con revestimiento y estos para los que no están revestidos. Bueno, la pendiente mínima y la pendiente máxima. La pendiente mínima como tal será adoptada para la cual no se produzca la sedimentación de partículas en el canal. Y la pendiente máxima que será admitida en una aducción
será para la cual no se supere la velocidad máxima permitida. Y se deben de cumplir varios requisitos. El primero es que cuando las condiciones topográficas lo requieran, em, el canal puede estar diseñado en forma escalonada para que no se para que en el caso de pues que la topografía lo requiera, no se vaya a producir el aumento de la velocidad máxima en el canal. Y este escalonamiento debe estar obtenido por estructuras que proporcionen caídas verticales o caídas inclinadas. Y a la final de cada una de estas caídas debe de haber una estructura de disipación de energía de forma que el flujo se entregue con la misma energía cinética con la que venía, es decir, que no se vayan a producir pues cambios bruscos en los regímenes de flujo. Y pues esto también con el fin de que no se vayan a producir resaltos hidráulicos. Bueno, los taludes laterales. La inclinación de estos taludes de la sección transversal del canal en caso de que sea sin revestimiento no pueden ser superiores al ángulo natural que lleve el terreno y deben de ser más suaves en terraplenes que en cortes. Y pues la norma pues nos prohíbe de esta tabla que tiene algunas de los taludes naturales para canales no revestidos. Bueno, las pérdidas de altura piezométrica. Se deben de tener en cuenta coeficientes de pérdidas menores en los siguientes casos. El primero es en los tramos curvos. Cuando cuando el trazado de la aducción esté constituido por tramos curvos con un radio de curvatura que sea inferior a 20 veces el radio hidráulico, estos deben de dimensionarse considerando pues esa pérdida de altura piezométrica que se va a producir en la curva. Y segundo, pues en el cambio de sección, no se deben de permitir perfiles de agua irregulares con puntos que puedan producir perturbaciones y también deben de evitarse los regímenes del flujo que se estén acercando al estado crítico, con el fin de evitar que se produzcan resaltos hidráulicos. Y en estos cambios de sección deben incluirse estos coeficientes de pérdidas menores para poder pues calcular finalmente el perfil en el flujo el perfil de flujo del canal. Bueno, los dispositivos de derivación. En el caso de que existan estos dispositivos de derivación en la aducción, deben de tenerse en cuenta varios requisitos. Primero es que cuando un conducto esté abierto, en el punto de derivación deben existir elementos capaces de controlar el caudal. En segunda instancia, en puntos escogidos a lo largo de la aducción deben de preverse dispositivos derivadores de agua o vertederos con la finalidad de dar salida al acceso de agua en caso pues de maniobras inconvenientes o en caso de que no haya el consumo de agua esperado para ese periodo de tiempo. Y esto debe permitir el aislamiento y el vaciado de los tramos de aducción también para los fines de mantenimiento. Y el agua de los dispositivos de derivación debe ser captada y conducida a lugares apropiados a través de canales de descarga proyectados de tal forma que quede completamente asegurada la aducción con respecto pues al poder erosivo que trae el agua, pues porque recordamos que la aducción transporta agua que no ha sido tratada. Bueno, por último, el aislamiento por contaminación. Bueno, de manera general debe preverse que el agua cumpla con una calidad microbiológica para el diseño de la aducción. Esto ya sea con un conducto cerrado o una canalización cubierta o canalización aislada. Los canales abiertos o con recubrimientos discontinuos deben de estar protegidos de la escorrentía superficial por medio de jarillones situados pues por encima del terreno. Y en todos los casos, el agua de escorrentía debe ser convenientemente canalizada para que la aducción pues no se vuelva como un obstáculo para que ésta pueda pasar. También cuando un conducto libre
esté constituido por un canal abierto en terreno natural, es decir, pues sin revestimiento, este debe ser impermeable o debe estar impermeabilizado. Bueno, a manera de ejemplo, em, un sistema de aducción que trabaja a flujo libre es el del acueducto del municipio de Calarcá, en el río Santo Domingo. Y pues este está constituido, como se ve pues acá en las imágenes, por una sección rectangular y de material es concreto liso. Bueno, ya con esto doy paso a mi compañero. Bueno, buenas tardes. Entonces, ya para hablar del diseño hidráulico de canales a flujo libre, pues sabemos que estos canales pueden ser canales revestidos y no revestidos, de acuerdo pues a las condiciones requeridas por el proyecto. Ya se ha hablado pues un poco previamente acerca de esto. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para esto se utilizan los métodos de diseño planteados en la norma, en el título B, los cuales pues nosotros ya conocemos de nuestro curso de hidráulica 2. Y estos consisten en utilizar la ecuación de Manning para definir la geometría o sección transversal del canal, ya que pues nosotros conocemos el caudal, la pendiente y los coeficientes de rugosidad de acuerdo pues al material con el cual se hará el revestimiento, si hay o no revestimiento. Sí, en este, por ejemplo, ahí estamos viendo las ecuaciones que ya nosotros conocemos de la velocidad y pues, con el caudal y todo esto. Sí, este tema, pues, digamos, ya lo tenemos, creo yo, claro de nuestros cursos pasados. Siguiente, por favor. Entonces, ya para los canales no revestidos, además, pues, de definir la geometría con las ecuaciones de Manning, también tenemos que tener en cuenta el parámetro de esfuerzo por cortante crítico, por cortante crítico de arrastre, perdón, o la fuerza tractiva unitaria, que fue como la vimos por lo menos en el curso con el ingeniero Miguel, ¿sí? ¿Cuál es este esfuerzo? Este es el esfuerzo capaz de provocar el inicio del movimiento del material que conforma el lecho y las paredes del canal de ducción. Este esfuerzo es provocado pues, por el empuje del agua sobre el área mojada. Por lo tanto, este empuje no se puede superar, ya que se presentará desprendimiento de material y por lo tanto socavación, lo que lleva pues a perder la geometría del canal o provocando la inestabilidad del mismo. ¿Sí? De hidráulica 2, pues nosotros calculábamos este esfuerzo, como vemos aquí en la imagen, teniendo en cuenta pues estas variables como el peso unitario, la profundidad del flujo y la pendiente del canal, y además de las gráficas que están en la siguiente diapositiva, por favor. Ya con estas gráficas, entonces nosotros íbamos a ver pues como esos coeficientes o esos valores máximos que podríamos tomar de acuerdo pues a la geometría del canal, al B sobre Y, y con eso definíamos si estábamos en el límite o por debajo o por encima de estos valores. Pero la norma ya nos simplifica esto, la norma RAS en el título B nos simplifica estos valores. Siguiente diapositiva, por favor. Porque ya en la norma entonces es simplemente necesario conocer el tipo de suelo y la curva granulométrica para poder, digamos, definir el tamaño de las partículas que tenemos. ¿Sí? Entonces en la norma nos dice que en el caso de suelos de grava con diámetros superiores a 2.5 milímetros, el esfuerzo pues se debe calcular de acuerdo a la ecuación que está ahí, donde el de 75 pues lo tenemos de las curvas granulométricas, dependiendo del tipo de suelo, como está ahí. El otro caso que nos muestra la norma, siguiente, por favor. Bueno, el anterior era para el fondo, esta sería para los lados del canal, ya sería pues el esfuerzo cortante unitario, ya con la relación de los esfuerzos cortantes, que es un valor adimensional que tiene que tener en cuenta los ángulos de la inclinación del talud y el ángulo de reposo del material, y al calcular pues ya esto, tenemos esos valores ya para determinar si sirve o no el canal, la geometría. Siguiente, por favor. Siguiente.
Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya para la norma, para el caso de suelos de gradas finas, nos da las tablas anterior. Me regala las tablas de antes. Listo, ya la norma entonces nos regala estas tablas de acuerdo pues si tenemos suelos de gradas finas o suelos cohesivos, de acuerdo a los valores de los esfuerzos cortantes que ya se han calculado, que ya pues digamos son predeterminados por decirlos de alguna manera. Y por último, la norma nos habla también de unas correcciones que debemos de hacer dependiendo unas correcciones que tenemos que hacer dependiendo de si existen o no curvas. Me regala la próxima diapositiva. Bueno, ya, entonces dependiendo si tenemos en la aducción muchas curvas o reducido el número de curvas, entonces ya tenemos que hacer unas correcciones del 90%, del 75%, del 60% del esfuerzo cortante calculado. Esto pues con la finalidad de no cometer ciertos errores, porque posiblemente por topografía o por ubicación no vamos a tener un canal recto en muchas ocasiones. Entonces la norma también nos brinda esta, estas correcciones. Ya una vez diseñado el canal, pues sigue la puesta en marcha del mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya después de que la versión esté diseñada, pues se hace la etapa de construcción y es necesario hacer algunas pruebas antes de que el sistema entre en operación definitiva. Esto con la finalidad de garantizar que lo construido cumpla con las condiciones brindadas por el diseño. Para las aducciones a superficie libre se deben verificar los caudales y los niveles de la superficie libre. En caso de que el canal existan estructuras aforadoras, tales como los canaletas partial, los vertederos de cresta delgada u otras, podrán utilizarse dichas estructuras siempre y cuando se encuentren calibradas. En caso de que las estructuras aforadoras no se encuentren calibradas o que no existan en el canal de aducción, deben realizarse aforos utilizando los correntómetros de hélice, los magnéticos o los electrónicos. Sí, también pues dependiendo la longitud del canal, si es inferior a los 1500, entonces debe realizarse al inicio y al fin, y si la longitud es mayor, pues debe realizarse los aforos cada 1000 metros. Siguiente, por favor. En cuanto a los niveles de la superficie libre del lago, pues es necesario tener puntos topográficos perfectamente nivelados y amarrados a una red que permita conocer la pendiente de la línea de gradiente hidráulico que está ocurriendo en el canal. Debe tenerse por lo menos 5 puntos, 5 puntos de medida del nivel a lo largo del canal, siendo obligatorio verificar el nivel en aquellos puntos donde exista estructuras de control, tales como los vertederos o canaletas partial que ya habíamos mencionado anteriormente. Ya una vez pues teniendo los canales en marcha, ya entramos a la parte de los mantenimientos. Siguiente diapositiva, por favor. Para esto se deberá contar pues con un manual de mantenimiento de las aducciones o conducciones, donde se debe incluir un programa rutinario de labores de inspección, de mantenimiento y de reparación, determinando una serie de actividades que pueden ser diarias, semanales, mensuales y anuales. Debe contar con los planos y figuras que sean requeridos. Las rutinas de mantenimiento deben permitir el normal funcionamiento sin interrupciones del servicio. Y en la resolución, en el artículo 94, pues nos habla de este mantenimiento, que debe realizarse la verificación del estado, la apertura, el cierre de válvulas si hay, de las purgas, pero digamos que habla más sobre todo de las aducciones de pronto a presión, no tanto de a flujo libre, porque pues ya se mencionó que lo ideal sería presión por temas
de contaminación y demás. Entonces ya este sería pues como la terminación de la exposición hasta los mantenimientos para los canales del flujo libre. No sé si tengan alguna pregunta o los compañeros tengan algo más que agregar. Ok, muchachos, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Inquietudes al respecto con el tema que nos presentan los compañeros? Es el momento de aclararlas. ¿No? ¿Nadie? Listo, muchachos, ok. Bueno, muchachos, muchas gracias por la presentación. Muy completa la parte pues, de todo lo que tiene que ver con las generalidades de, de diseño y todo lo que son pues, las estructuras o las líneas de aducción y pues en este caso pues enfocadas a flujo libre, ¿no? Que como lo mencionaban ustedes, pues también existe la opción o la posibilidad de diseñar una línea de aducción trabajando como tuberías pues a presión. Entonces, digamos que estuvo bien la presentación, abordaron pues en sí todas esas generalidades y nos presentaron pues lo referente a a lo que establece pues la normativa al respecto. Bueno, voy a abrir un pequeño sondeo, simplemente con dos preguntitas allí muy sencillas y una preguntita pues de evaluación de la presentación por parte pues del grupo. ¿Sí? Entonces un par de minutitos abro yo acá. Algo que es muy sencillo como para... Listo, muchachos, abrí un sondeo, pues, cortico, simplemente dos preguntas con respecto al tema y la tercera pregunta es la evaluación, pues, por parte del grupo de la presentación. Listo, entonces, tres minuticos allí para solucionar. Es muy corto.
Ya 2 minutos, muchachos. Listo, muchachos. Ya terminó el sondeo. Bueno, teníamos allí la primera pregunta era listar 2 de los estudios previos pues, que se deben de tener en cuenta en el diseño y construcción de un sistema de aducción. Los compañeros mencionaron varios, por ejemplo, lo que tiene que ver con estudios de geotecnia, de suelos, que tiene que ver con estudios topográficos, el tema de interferencias con otras infraestructuras, eh, temas de interferencias con vías, sí, o sea, mencionaron allí varios estudios, la parte de hidrología, entre otros. El caudal de diseño, ¿sí? Máximo diario, ¿sí? El QMD, ¿sí? El máximo diario como tal. Y ya la otra era pues la evaluación por parte del grupo. Listo, muchachos, no siendo más, digamos, ya se nos acaba el tiempo. Eh, Nos veríamos la próxima semana. Por favor, un favor para los grupos que ya han hecho la exposición hasta este momento, o sea, el grupo 1, 2 y 3, por favor me comparten las diapositivas al correo para yo compartirlas con el resto del grupo. ¿Listo? Para que todos tengamos las diapositivas como tal. ¿Ok? Y no siendo más, muchachos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Tengan buen resto de día. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Que estén bien. Ingeniero, una pregunta. Sí, Sebastián. Sino que yo pertenezco al grupo 5 y pues quería saber si nos corresponde la otra semana, el martes, si la tenemos lista para el martes la exposición o la otra semana expone solo el grupo 4. Sebastián, la exposición del grupo 5 está para el 23. ¿Sí? O sea, para esa Sí, fecha sí. debe estar lista la exposición, ya sea que se realice o no se realice. ¿Sí? O sea, para esa fecha deben de tenerla Bueno, lista. ingeniero. Listo, profe, Ok, muchas gracias. ya miramos en el transcurso si la alcanzan a hacer o si no, pues se aplaza para la siguiente clase. Pero para la fecha que está allí estipulada, el 23, debe estar lista la exposición. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Ok.